Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Visitas Guiadas con Historia. Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un lugar hermoso al sur de la Ciudad de México, lo que ahora nosotros le decimos Tlalpan, el centro histórico de Tlalpan. Y como es una grabación, por cierto, aquí les compartimos también una grabación antigua de algunos añitos atrás, ya un poco añejina, ¿verdad? De unas tomas que hicimos sobre este lugar, pues van a descubrir que de repente Paola en esa época estaba más seria, pero no, ya tenemos otra actitud, ¿verdad? Ya nos conocen acá en los videos y les dejamos aquí para que vean esta antigua grabación. En esta ocasión nos encontramos, seguimos en el sur de la ciudad, pero estamos en el hermoso centro de Tlalpan, el que fue alguna vez San Agustín de las Cuevas. Y bueno, vamos a ver varios lugares importantes llenos de historia que han perdurado hasta el día de hoy. Pues bueno, ¿dónde se encuentra Tlalpan? Al sur de la Ciudad de México. De hecho, es una de las, antigua delegación, ahora alcaldía, que está llena de vegetación. Afortunadamente está el Parque Nacional de la Ajusco, donde está el Xitle, entre otras cosas. Y bueno, también el glifo de Tlalpan. Bueno, Tlalpan, además, por cierto, antes que se nos vaya la onda, ¿verdad? ¿Qué significa? Viene del náhuatl y significa sobre tierra firme. Por eso el glifo o el emblema o el escudo de la alcaldía es un piecito sobre una superficie que a veces le ponen como puntitos, o sea, como simulando tierra o arena, y que viene justamente desde la época prehispánica, ¿vale? Entonces vamos a ver que a la mera hora, justamente una de las civilizaciones más antiguas que podemos encontrar en la zona es Cuicuilco. Cuicuilco significa lugar donde se hacen danzas y cantos. Y en este caso es una de las primeras civilizaciones del centro de México o del altiplano central en Mesoamérica. Y más o menos, para que tengan una idea, es del periodo del preclásico, que va más o menos del 2100 al 1800 a.C. Desde esa época ya se empieza a gestar o a agrupar pequeñas aldeas, pero su momento de apogeo va a ser entre el 1900, 500 a.C., entre otras cosas, pero es una civilización que va a continuar. Y una de sus características principales es que tiene una zona ceremonial que ahora, si lo vemos en el mapa actual de Google, podríamos ver que está justamente en la zona de Cuicuilco, Insurgente Sur, y del otro lado, por ejemplo, esta unidad habitacional, Villa Olímpica, que sirvió como sede para albergar a los deportistas en las Olimpiadas del 68. Entonces realmente abarcaba todo este espacio y un poquito más en realidad. Y Cuicuilco tiene algo también muy importante, que no tiene una estructura piramidal como por ejemplo Teotihuacán o como la zona maya, sino tiene una estructura que es redonda, que es de las pocas que tenemos en la zona central de México. De hecho, esto más bien lo encontramos en la zona de Occidente de Mesoamérica, pensando en las zonas o en las regiones que tenía Mesoamérica, y en este caso pues la verdad sí es algo como excepcional, algo muy notorio que hace de Cuicuilco una zona muy importante. Y aquí tenemos este dibujo un tanto mezclado con la computadora, que es del arqueólogo Alejandro Villalobos, que fue director de la ENA, maestro mío también en un curso del diplomado de ser guía de turistas, y bueno, que es alguien que yo respeto y admiro mucho, porque además de ser un magnífico arqueólogo es también un excelente arquitecto. Y bueno, en este caso este dibujo es de él, y vean realmente la importancia de este sitio. Vamos a ver este pequeño video que es del edificio delegacional, o antiguo edificio delegacional, donde en el mural está reflejado con una pintura la historia de Tlalpan desde este periodo.
Aquí se pueden ver justamente algunos de los entierros, algunos de los rituales que se hacían y que se encontraron. Ahora bien, la verdad es que Cuicuilco tuvo una desgracia natural, vamos a llamarlo así, que fue la erupción del volcán Xitle. El volcán Xitle se encuentra en la cordillera del Chichinautzin, donde está el Ajusco. De hecho, si se fijan en esta pintura, se alcanza a ver al fondo el Pico del Águila, esta gran montaña, volcán, que no es el único, sino justamente el Xitle, que era pequeñito pero picoso, ¿verdad? Hizo esta erupción que acabó prácticamente con Cuicuilco. Afortunadamente no tapó o cubrió la pirámide o esa estructura piramidal redonda. Digamos que ahora sí que los investigadores, los científicos señalan que esta erupción se hizo entre el 76 y el 100 después de nuestra era o después de Cristo. Y para esto el Xitle era considerado como un templo de Huehueteotl, el dios del fuego viejo. La verdad es que aquí estamos viendo una pintura de la primera mitad del siglo XIX, de 1830 aproximadamente, de un pintor inglés, Egerton, quien era uno de los muchos visitantes que hubo en esta primera mitad del siglo XIX, que se quedaron maravillados por la belleza natural, las costumbres, las tradiciones de nuestro país y que lo vieron reflejado. Y él vino acá, hasta Tlalpan, que no era parte de la Ciudad de México, de hecho estaba como un pueblo alejado y demás, y que nos da una pequeña idea de lo que sucedió. Después de la conquista en el siglo XVI, la verdad es que fue un lugar que muchos visitantes llegaron a él debido a la belleza, que había manantiales naturales, había ríos, había, por ejemplo, esta frondosidad de árboles, que también zonas de cultivo, etcétera. Era un lugar que se cultivaba maíz, frijol, calabaza, amaranto, tejocotes, capulines, ¿vale? Y en 1525 Tlalpan se llamó San Agustín de las Cuevas. Fue parte del corregimiento de Coyoacán. Mayoritariamente en un tiempo hubo población indígena en su mayoría, con un pequeño grupo de población española, con fincas campestres, sobre todo en el siglo XVI, y posteriormente fue cambiando la situación. Tan así que podemos ver que personas famosas de nuestra historia nacional vinieron, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, tenemos a la famosísima Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de nuestras joyas barrocas de la Nueva España del siglo XVII. Se sabe que ella vino, pero también, por ejemplo, como en esta casa, vemos la que fue del virrey Antonio de Mendoza, y también muchos otros miembros de la nobleza novohispana que vinieron porque vieron en Tlalpan una gran belleza. Y entre ellos, por ejemplo, esta casa de los marqueses de Vivanco, que actualmente en realidad pues solamente queda la portada, que es una casa del siglo XVIII. Y también entre otros personajes ilustres tenemos aquí al virrey don Güemes y Pacheco, conde de Revillagigedo o segundo conde de Revillagigedo, quien él en un momento dado mejoró el lugar, ya que mandó alinear y a empedrar las calles aproximadamente en 1794. Fue un virrey de los pocos que no venía de España, sino él era criollo, nació en Cuba y gobernó la Nueva España entre 1789 y el 94. Entonces, como se pueden dar cuenta, la verdad es que Tlalpan o San Agustín de las Cuevas fue uno de esos lugares emblemáticos y hermosos al sur de la Ciudad de México. Y después de la independencia, de hecho, de 1821, vino el primer imperio mexicano, y después, a partir de 1824, que se crea el Distrito Federal, que era un pequeño círculo en realidad en ese momento, se hizo una serie de divisiones territoriales políticas, y en este caso Tlalpan se volvió, o San Agustín de las Cuevas, mejor dicho, se volvió la capital del Estado de México. Justamente vamos a tener que Lorenzo de Zavala, quien lo tenemos aquí, fue el gobernador del Estado de México con capital o sede aquí en San Agustín de las Cuevas, Tlalpan. Y él estuvo entre 1827 y 1830.
Por lo que aquí, este pequeño pueblo en realidad se vio de la noche a la mañana con una serie de situaciones políticas importantes, administrativas, porque todos los poderes del Estado se pasaron para acá. De hecho, se fundó el Instituto Literario, los nombres de las calles del centro de Tlalpan se llenaron con los nombres de los héroes de independencia, se estableció la imprenta y la moneda. De hecho, hay una casa preciosa que es la que está justamente en lo que alguna vez fue la Casa de Moneda o de la Cadena, y que ahí también incluso es una casa preciosa del siglo XVIII que se quedó, o se dice que se quedó Sor Juana Inés, entre otras cosas. Y obviamente fue también la casa de don Lorenzo de Zavala en 1827, entre otras cosas, ¿vale? Y bueno, Tlalpan también, por otro lado, fue muy famosa porque fue el centro de las vegas nacionales del siglo XIX mexicano. Aquí, por ejemplo, en la fiesta de San Agustín, pues se hacía también, o en la Pascua del Espíritu Santo, se hacían una fiesta importantísima, sobre todo para el 28 de agosto, que duraba 3 días. En este caso vemos, por ejemplo, las peleas de gallos, que eran una de las apuestas más disfrutadas por los que venían aquí, los tahures, digámoslo así. San Agustín de las Cuevas se engalanaba para esta fiesta, había bailes, había, además de las peleas de gallos, había muchos lugares, casas que abrían ahora sí que sus portones para que se jugaran no solamente ahí estas peleas, sino también, por ejemplo, las cartas, ¿no? Se jugaban a las cartas y se hacían apuestas poderosas. Y bueno, uno de los insignes pues, personajes que era un gran apostador y asiduo, digámoslo así, a las peleas de gallos, y que además tenía también, se sabe, sus propios gallitos de pelea, pues fue el presidente Antonio López de Santa Anna, que él estuvo aquí justamente entre 1840, 50, que venía acá a Tlalpan, y se sabe que en la esquina de San Fernando, por cierto, sí, en la calle de San Fernando, hay una casa virreinal de piedra del siglo XVIII preciosa, que se señala que él vivió en esta casa, o era como su casa de campo, ¿vale? Entre otras cosas. Actualmente se le conoce como la hacienda de San Agustín, pero nunca fue una hacienda, en realidad. Y pues obviamente también junto con él está otra leyenda de uno de los platillos más famosos mexicanos, que es el caldo tlalpeño. Este caldo tlalpeño, que es uno de los más ricos que tenemos, que obviamente es un caldito de pollo, ¿verdad? Y para que se los vayan disfrutando y se les vaya haciendo agua a la boca, ¿verdad? Que lleva obviamente también su pedacito de chipotle, garbanzos, un poquito de, a veces le ponen calabaza, chayote, ¿no? Le pueden poner o no, como aquí en la ilustración, un poquito de quesito, ¿sí? Entonces hay algunas variantes, pero obviamente no puede faltar el aguacate, el arrocito, el chipotle y el garbanzo. Es así, y ajotes también le pone, ¿no? Pues la tradición señala, o la leyenda dice, que este caldo tlalpeño, porque es de Tlalpan, literalmente, pues un día se le ocurrió a Antonio López de Santa Anna en una de esas noches de juerga, ahí en las fiestas de San Agustín, y antes de que se regresara para seguir jugando y apostando, pues ahora sí que llegó a su casa y le dijo a la cocinera, oye, hazme algo rápido porque me muero de hambre. Y dijo, pues a ver qué tengo en la cocina, y ¡zas!, que crea el caldo tlalpeño. Eso dice el chisme histórico, ¿verdad? Y pues a lo mejor sí, ¿verdad? ¿Quién quita? Pero bueno, justamente este delicioso caldo mexicano o sopa mexicana tan tradicional tiene su origen aquí en Tlalpan. Y la verdad es que Tlalpan era un lugar hermoso, pequeñito, chiquitito, bellísimo. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, de la colección, o de la obra más bien, de litografía México y sus alrededores de 1855-56, San Agustín de las Cuevas. Vean cómo lucía, con los carruajes, la entrada del atrio, etcétera, ¿no? El pequeño jardín que había como en el centro, un mercado. Y bueno, ahora sí que pues este pequeño pueblo, que después fue ciudad, capital del Estado de México, y después volvió a ser una villa rica, hermosa, donde había muchas mansiones con grandes huertas, donde olía
por ejemplo, se podía oler los manzanos, los duraznos, las peras y demás árboles frutales deliciosos, pues la verdad volvía a estar en paz durante todo el siglo XIX, fuera de estas grandes fiestas que era, como les digo, la vega de la época, ¿sí? Además, bueno, ya entrados en la segunda mitad del siglo XIX, pues en la época del Segundo Imperio de Maximiliano y de Carlota, entre 1864 y 67, se sabe que la emperatriz vino a visitar Tlalpan y se quedó justamente, posiblemente ahí, en la Casa de la Moneda, donde había sido alguna vez la casa de Lorenzo de Zavala, y que es una chulada, obviamente, del lugar. Pero también los tlalpenses, así como muchos participaron en el movimiento de independencia, también muchos eran liberales y se enfrentaron como en guerra de guerrillas al Segundo Imperio. Y si ustedes van al centro de Tlalpan, muy cerca del kiosco y enfrente del edificio delegacional o de la alcaldía actualmente, van a encontrar los restos de un antiguo árbol que se llama el árbol de los ahorcados, que ahí fue donde se supone que algunos de estos héroes en contra del Segundo Imperio, de Max y de Carlota, pues fueron ajusticiados. Y algunas de esas casas antiguas podemos encontrarla aquí, donde está la cantina La Jalisciense. Aquí en los Altos, pues se sabe que era también conocido este lugar o esta casa del siglo XIX como la Casa del Mirador, porque era de las pocas de 2 niveles que había en esa época y que tenía vista justamente para toda el área central o la plaza de San Agustín. Y bueno, con la época ya, en este caso un poquito más adelantadas de la segunda mitad del siglo XIX, llegamos a Porfirio Díaz. El general don Porfirio Díaz, pues la verdad, también siguió impulsando varias cosas en Tlalpan, como el ferrocarril, que por supuesto había, aquí lo vemos, ¿no?, la estación de ferrocarril de Tlalpan. Esta se hizo en 1878, digo, esto ya, como lo vemos en la ilustración, está un poco más moderna, pero se sabe que, bueno, pues fue de la primera población comunicada por medio del tren con la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, también tenemos en este caso el mercado La Paz, que fue construido por Porfirio Díaz. Este mercado se inauguró, bueno, se construyó entre 1898 y se inauguró en 1900. Antes, en 1880, ya había habido un mercado que era provisional. Y en este caso tenemos que decir la verdad que, por ejemplo, este mercado que encontramos es de los pocos que todavía siguen o perduran hasta la actualidad, de la época de Porfirio Díaz. Vean la decoración, es muy bonito, todo de ladrillo rojo. Se sabe que, bueno, la puerta occidental, lo que da al occidente, se hizo en 1901 y además, bueno, de ladrillo también se utilizó piedra volcánica. Había una fuente central labrada con leones, pero que era una fuente de agua, obviamente, pero se destruyó posteriormente en el siglo XX. Ya ni modo. Y bueno, después del mercado vámonos a Camero, que es justamente la parroquia de San Agustín de las Cuevas. Se hizo en 1532. Primero se sabe que llegaron los franciscanos y después pasó a los dominicos. Unas fechas señalan que quizás pudo haber sido en 1547, otros dicen que, bueno, ya de plano prácticamente hasta finales del siglo XVI, y que, bueno, ya seguro, entre 1637 y 47 se construyó el templo y convento actual. En este caso vamos a ver que la fachada y todo este atrio realmente es muy bonito. La fachada tiene adornos en estuco con rasgos humano indígena en las columnas que, pues bueno, a la mera hora pues serían como de corte salomónico, entre otras cosas. Vean la belleza. Sí, esa es la entrada, por ejemplo, para el claustro, y aquí vemos justamente esta fachada con este tipo de columnas que nos recuerdan las salomónicas. Es muy austera, tiene 2 cuerpos o niveles, un arco de medio punto, el campanario, ¿sí?, que se hizo un poquito después, obviamente no es del siglo XVI. Tenemos ahí las ventanas del coro, entre otras cosas. El retablo principal, que sí debió de tener, bueno, o tuvo, se quemó, por desgracia, en el siglo XIX, hacia finales.
y pues bueno, actualmente ya no existe nada de eso. Pero bueno, vamos a ver realmente que es bastante bonita esta parroquia. Tienen que echar a volar la imaginación para imaginarse cómo pudo haber sido en un momento dado, ¿sí?, en su interior, con un retablo dorado. Lo que sí es que tiene una belleza que es la joya de joyas, que es la Capilla del Rosario, que se hizo en un primer momento en 1615, pero que aquí tenemos al conde don Pedro Romero de Terreros, quien fue también miembro, digámoslo así, o vecino de Tlalpan, y ayudó justamente también a la construcción de la Capilla del Rosario, que es la joya barroca de San Agustín. Y aquí la vemos justamente. Recuerden que la Capilla del Rosario o la advocación de la Virgen del Rosario fue impulsado por Santo Domingo de Guzmán en la Edad Media, debido a que la tradición señala que tuvo una aparición de la Virgen del Rosario y ella le enseñó a rezarlo para que pudiera difundirse en un momento dado. Y la verdad es que esta capilla que encontramos aquí es una maravilla, es de barroco estípite, antiguamente llamado churrigueresco, que obviamente va a tener también la imagen de la Virgen con esta advocación. La sacristía, por ejemplo, ¿no?, que es algo que vamos a ver a continuación, tiene cuadros anónimos donde se ve la vida de San Juan Nepomuceno, que es patrono de los sacerdotes. Y aquí alcanzamos a ver este lavamanos precioso con pilastras de corte estípite y talavera poblana, y esta concha en la parte inferior, es una belleza. Este cuadro hermoso también, que lo tenemos ahí en la sacristía, en realidad señala por algunos planos, está tapando una antigua entrada o puerta. Aquí vemos a la Virgen María con el Niño Jesús, San José al fondo. Y bueno, la verdad es que es un cuadro barroco hermoso. Esta sacristía vale muchísimo la pena y tiene también un techo hermoso de viguería que vale también. Vean los detalles, por ejemplo, de la ventana, es muy bonito. Y bueno, también tenemos que decir que Tlalpan, a la mera hora, pasado el tiempo, fue la sede de diversos personajes, como ya habíamos dicho, casonas del siglo XVIII, del siglo XIX, que vale muchísimo la pena visitar y conocer. Como por ejemplo la Casa de Juan, un restaurante de una de estas casonas antiguas, los mismos portales que antiguamente pues eran lugar de mercaderes, de comercio, ahora pues son de restaurantes y cafés, pero antes eran la zona comercial, antes en la época virreinal, por ejemplo, ¿sí? La parte del jardín central con el kiosco y otros detalles que vamos a encontrar que son sumamente bonitos, atractivos. Obviamente estas imágenes son antes de la pandemia, por supuesto, antes del 2020-21, pero bueno, tan pronto podamos regresar a la normalidad y esté abierto el jardín central con este kiosco, pues podremos también disfrutarlo porque vale muchísimo la pena. Tlalpan es un lugar que está al sur de la Ciudad de México, que tiene mucha historia, mucha arte, muchas casas y calles muy hermosas, empedradas, y que te hacen volar con la imaginación a ese pasado que ya no va a regresar y que hace mancuerna perfecta con este presente, nuestro presente. Pues, queridas y queridos amigos creadores de la historia, pues con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que por favor se suscriben, le den like a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, nos sigan también en el blog y obviamente pues aquí vean los otros videos que tenemos hechos para ustedes con mucho cariño. Y les dejamos el final de esta pequeña grabación de hace algunos ayeres, ¿verdad? Cuando era más seria, y unos bloopers les dejamos para que se rían un poquito. Y pues bueno, esperamos que hayan disfrutado
este recorrido que hicimos histórico por San Agustín de las Cuevas, el antiguo Tlalpan. Y pues bueno, ahora sí que para finalizar los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico, que es visitasguiadasconh@gmail.com, que visiten nuestro sitio web, que es Visitas Guiadas con Historia, y que también le den like o me gusta a nuestro Facebook. Y acuérdense también, estas cápsulas las podemos ver en el canal que tenemos en YouTube, así que los invitamos a que se suscriban también para ver todos nuestros recorridos históricos que hemos hecho y que seguiremos haciendo por la Ciudad de México. Nos vemos hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Visitas. Me cosa la inspiración, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Bienvenidos a Visitas Guiadas con Historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora estamos en el centro de Tlalpan. El micrófono también más arriba. ¿Más arriba? Cuando está la música, lo que hace el micrófono es opacar el fondo y nada más enfatizar en lo que está. Ok, perfecto. Ya, otra vez, ya de nuevo, ya me volví a equivocar.